Acompaña la doctora Pamela Félix, que ya es de la casa, porque casi... ¿Cuántos días está usted aquí, doctora? Creo que la tenemos en 2 días a la semana. Toda la semana, semanal. Todas las semanas. Sí. Usted es cardióloga, internista y psicóloga, para los que todavía no han tenido la dicha de escuchar a la doctora con sus orientaciones aquí cada noche. Doctora, la salud cardíaca es un tema que ha preocupado mucho al equipo de producción de CDN y queríamos saber el impacto de lo que ha ocurrido hoy en la salud cardiovascular de los familiares cercanos y hasta de los simpatizantes de las personas que han caído. Así es, don Félix. Bueno, buenas noches. Así como usted dice, soy cardióloga y también trabajo la psicocardiología, que estudia la relación de la salud mental con la salud cardiovascular. Y tengo para decirles que ha habido un impacto actualmente y continuará habiendo un impacto sobre lo que está sucediendo y cómo esto va a repercutir en nuestra salud cardiovascular. Debemos saber que aunque quizás directamente no estamos afectados por esta tragedia, pero de una u otra manera, indirectamente sí lo estamos, porque primero somos humanos y es de humanos sentir el dolor ajeno. De eso se trata, estar vivos también. Entonces, este programa de hoy quiero dedicarlo a todo el que está escuchando este programa y durante el día completo ha podido quizás sentir algún síntoma cardiovascular que llame la atención, sobre todo el dolor de pecho, esta falta de aire, estas palpitaciones. ¿Es lo mismo que angina de pecho? Angina. La angina significa dolor. Perfecto. Y es importante que sepamos que muy probablemente por estas noticias negativas que estamos escuchando desde la madrugada, ya tengamos una repercusión cardiovascular. Quizás personas sanas que no tienen ninguna condición cardiovascular y, ojo, aún más, aquellas personas que tienen una condición cardiovascular ya establecida. Yo personalmente puedo dar el testimonio, estuve consultando en un centro donde presto servicios y la mitad de mis pacientes tenían la presión elevada. Pacientes que no tenían hipertensión y pacientes que en consultas previas estaban controlados, hoy tenían la presión alta. Y yo, obviamente, tratando de entender la parte psicológica, la parte psicosocial de ese individuo que yo tengo sentado al frente, entendía que muy probablemente estos niveles tensionales, esta presión arterial estaba elevada por la situación que todos venimos escuchando a cada rato en las redes. Doctora, ¿cómo se llama eso que se siente cuando tenemos un impacto como esta, de una noticia negativa, de una emoción? ¿Cómo se llama ese dolor en el pecho físico que se siente? Lo digo porque ya lo experimenté. ¿Varias veces? Lo experimenté varias veces. Con la muerte de mi padre, yo estaba en perfecta condición de salud y por primera vez en mi vida siento un dolor físico con el dolor emocional. Pensé que era quizás por todo el tiempo de acompañarlo de manera en la clínica y de manera constante. Pero luego vuelvo a recibir una noticia negativa, una noticia dolorosa y sentí ese dolor de pecho. ¿Cómo se llama eso? Así es, eso tiene un nombre y se llama síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, en honor a su origen japonés. ¿Pero tiene un efecto psicosomático? Digamos que sí, pero es real. Ese dolor que Iluminada comenta es real. ¿Qué pasa? Cuando recibimos una noticia positiva o una noticia negativa, esto tiene una repercusión en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Digamos que nuestro organismo libera una descarga de catecolaminas, de cortisol, de sustancias que van a provocar que se eleven, digamos, ciertas áreas de nuestro cuerpo y en este caso nuestro corazón es el más afectado. Estas catecolaminas van a ir directamente a nuestro corazón y van a alterar la contractibilidad del mismo y eso que tú sientes es uno de los síntomas. Digamos que el principal síntoma característico de este síndrome del corazón roto es, digamos, el dolor de pecho. El paciente también puede sentir otros síntomas como falta de aire, como palpitaciones, pero el síntoma principal es el dolor de pecho. Entonces, digamos, vamos a hacer una pausa aquí. Si luego de estas noticias usted está en su casa y está sintiendo dolor de pecho, no se quede sentado, vaya a una emergencia, porque este síndrome se comporta igual que un infarto. Infarto al miocardio. Un infarto al miocardio, un infarto al corazón, un ataque al corazón. Y por ende, mortalidad cardiovascular. La mortalidad es tanto a corto plazo como a largo plazo. Prácticamente estos pacientes se tratan igual, con el mismo protocolo de si el paciente está haciendo un infarto, porque la única manera de usted saber que no es un infarto es agotando todo un protocolo de electrocardiograma, de enzimas cardíacas que se hacen a nivel sanguíneo. Incluso al paciente se le realizan estudios
digamos, de ecocardiograma, que es una sonografía del corazón, o incluso muchos pacientes terminan en un cateterismo cardíaco, porque hasta que se demuestre lo contrario, se está trabajando como si el paciente tuviera un infarto. Y ya cuando tú ves las arterias coronarias, si tienen o no lesiones, si tienen o no alguna obstrucción, entonces tú dices, ok, fue un infarto o no. Características que tú ves del corazón, tú dices, este paciente hizo un síndrome del corazón roto. Y cuando tú vas a la historia clínica del paciente, ¿qué pasó? El paciente estaba viendo un juego de pelota, el paciente perdió un familiar, el paciente recibió una noticia que le impactó, positiva o negativa, y produjo este caso. ¿Puede el síndrome de corazón roto provocar la muerte a una persona? Puede provocar la muerte. Hay pacientes que pueden llegar a fallecer y otros que digamos que lo viven para contarlo, pero son pacientes que pueden quedar con secuelas cardíacas importantes, porque son pacientes que luego de este síndrome pueden provocar arritmias, pueden padecer arritmias cardíacas, que son trastornos del ritmo, y hay arritmias que no son tan malignas, pero hay arritmias que pueden ser letales. Incluso hay pacientes que quedan con una insuficiencia cardíaca como secuela de que tuvieron estos síntomas, no prestaron la atención pertinente, y luego tú ves que son pacientes que le dicen, usted tiene el corazón grande, ¿y qué pasó? Hizo un evento cardíaco, no le prestó atención, no se tomaron las medidas del lugar, y este paciente pues ya tiene una cardiopatía permanente. Hablando de cardiopatía, estos efectos negativos de una impactante noticia se circunscriben a una cardiopatía, o esto puede también afectar y provocar un accidente cerebrovascular? Así es, digamos que toda noticia, en este caso negativa, va a liberar sustancias en nuestro organismo. Y digamos que hay pacientes que tienen una condición ya cardiovascular establecida y otros que digamos que no la sabían. Entonces, sí se ha visto que luego de algún evento agudo, y en este caso desde el punto de vista emocional, este puede ser el detonante, puede haber un evento tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, de manera aguda. Doctora, ¿qué podemos hacer? Lo digo por experiencia. La primera vez que tuve ese dolor en el pecho, simplemente lloré, simplemente despedí a mi padre, simplemente entendí que estaba yo viviendo un duelo. Pero la segunda vez, que fue por una noticia, sentí otra vez el dolor y también me faltaba el aire. Pero no sabía lo que estaba pasando conmigo, no la conocía a usted, no había llegado yo a CDN. ¿Qué podemos hacer si recibimos el impacto de una noticia negativa, positiva, y nos está doliendo el pecho, nos está faltando aire? ¿Qué debemos hacer? Además de ponernos de pie, claro, ¿qué debemos hacer? Correcto. Pero aparte de qué debemos hacer, si hay un tratamiento también. Digamos que sí, me gustó mucho eso, ponernos de pie y dirigirnos a la emergencia más cercana, preferiblemente de un centro grande, porque muchas veces usted llega a una emergencia que no pueden ofrecerle ni siquiera el electrocardiograma, ni siquiera las enzimas cardíacas, para empezar digamos, a caminar en el cuadro suyo y saber qué hacer con usted. Ante un dolor de pecho, como bien ha descrito Iluminada, ante cualquier sintomatología que usted presente luego de una noticia, tiene que ir a una emergencia. Eso es importante, porque muchas veces nos quedamos en la casa, nos automedicamos, la pregunta de Félix, o sea, nos medicamos, me tomo una aspirinita. ¿Qué se puede hacer? Ir al lugar donde se van a tomar las medidas del lugar, que es en una emergencia, porque en una casa no es mucho lo que se puede hacer. No podemos tomar ahí un vaso de leche tibia, nada que vamos a sentarnos para respirar y calmarnos. Esto es mucho más delicado que sentarnos y calmarnos. Mucho más delicado, porque te explico algo, Iluminada. Por ejemplo, si usted tiene un infarto, fuera del síndrome del corazón roto o el síndrome de Takotsubo, si usted tiene un infarto y tiene una arteria cerrada y digamos que el tiempo corre y quizás en una hora, si se destapa esa arteria, haciéndose lo que hay que hacer, ¿verdad? Haciendo lo que hay que hacer. Si se destapa esta arteria, usted puede salir con vida. Imagínese, digamos, haciendo un cateterismo cardíaco. ¿Cómo usted abre una arteria en su casa? Si esta es la causante de la sintomatología que usted tiene. Entonces, en una casa no hay manera de trabajar una arteria que esté cerrándose o que esté cerrada ya. Por eso siempre digo y hago mucho hincapié, el cardiólogo trata las enfermedades, pero también previene que no vengan. Si usted no se siente bien, no lo piense dos veces. Acuda a una emergencia, que muchas veces todavía se está a tiempo. Está el consumo voluntario y el consumo involuntario de una noticia negativa. El consumo voluntario a tu propio riesgo. Correcto. Pero el involuntario, que es sorpresivo, como este que nos sobrevino hoy. Así es, a todos. Necesitamos saber qué efectos previos a un infarto al miocardio, previo a una trombosis, previo a un accidente cerebrovascular, efectos negativos y psicológicos del consumo involuntario sorpresivo de una noticia impactantemente negativa. Así es. Digamos... Dos efectos, le estoy pidiendo, o una cadena de dos efectos físicos en tu cuerpo y psicológicos. Digamos que cuando recibimos una noticia negativa, algo que no nos gusta,
en nuestro cuerpo primero va a crear una sensación de malestar y usted puede simplemente no sentirse bien, pero muchas veces nuestro cuerpo lo puede reflejar, digamos, somatizando este malestar emocional con dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire, exacto, mareos, taquicardias. Usted pudiera, digamos, que presentar estos síntomas que estoy comentando. Ahora bien, si se trata de algo a nivel cerebral, es importante alertarnos si hay pérdida del habla, hay una desviación de la comisura hacia un lado, el paciente pierde la movilidad de un miembro superior o de un lado del cuerpo, se cae al piso. Estos son síntomas que me pueden alertar de un evento agudo cerebral. Y ya cardíaco. Sudoración. Sí, puede el paciente sentirse... A veces digo porque me ha dado temblor. A veces, sí. Hablando ya en primera persona con temblor, sudoración. Sí. Se puede... En términos de efectos físicos. Sí, claro. Cuando estamos sometidos a estrés, ansiedad, de cualquier índole, nuestro cuerpo lo va a sentir. Y muchas veces, ¿qué comienza a pasar? Me siento tembloroso, me siento frío, me pongo pálido. Dicen, ¿qué pasa? Te veo pálido. Y comenzamos a sentir síntomas físicos. Lo que dijo Iluminada en principio. Claro, claro que sí, está descrito, es algo real. Y muchas veces es secundario a un evento o a alguna noticia que nos dan. Y son síntomas reales que hay que prestarle atención. ¿Solo pasa esto con las noticias negativas? ¿Cuál es el impacto en el organismo de una noticia fuertemente positiva? Para ponerlo en la balanza. Exacto. Es importante eso que usted dice, don Félix, porque no solamente, bueno, vamos a hablar de una noticia positiva, del optimismo, de la risa, del propósito de vida. Un premio que me sacara, por ejemplo. Exacto. Digamos que la... O que la empresa me regale un carro. Ojalá. Señor, escucha. Vamos a ver. Digamos que si bien es cierto, quedándonos en la parte de Iluminada con el síndrome del corazón roto, una emoción positiva puede detonarte, digamos que un evento cardíaco agudo, pero también las emociones positivas hacen todo lo contrario en nuestro organismo. Reducen el cortisol y las mencionaba, el optimismo, el propósito de vida, el entusiasmo, la alegría, la risa, todo eso se ha visto que es todo lo contrario. Reduzco niveles de cortisol, controlo mi sistema nervioso simpático y ¿qué pasa? Controlo mi frecuencia cardíaca, controlo mi presión arterial, incluso se ha visto que reduce la inflamación a nivel general en nuestro organismo cuando pasan cosas positivas en nuestra vida, contrario a las cosas ya negativas que mencionamos. Doctora, usted trabaja la parte cardiovascular, pero también la parte importante que a veces descuidamos, la salud mental. En este momento hay una cantidad de madres, de esposas, de hermanos que no saben qué pasó con sus familiares. Una recomendación a la gente que nos escucha y que nos ve a la hora de informarle, a la hora de abordarle como seres humanos. Hay personas que, además de que tienen una condición y quizás no la conocen, la desconocen de salud, emocionalmente puede impactarle hasta quizás provocarle, ¿verdad?, este síndrome del corazón roto. ¿Cuál es el abordaje correcto en medio de esta tragedia a las personas que viven esta incertidumbre, que aún no saben qué ha pasado con sus familiares, que están hasta el momento desaparecidos? Así es, me gusta mucho esta pregunta, Iluminada, y es compleja. Yo que acabo de terminar mi maestría en Psicología Clínica y de la Salud, nos enseñaron que incluso para dar una mala noticia no es de cualquier forma. Ahora bien, vuelvo y te digo, es complejo porque muchas veces yo me entero en la televisión. ¿Cómo logro no enterarme en la televisión? Entonces, ahora mismo, digamos que por el tipo de suceso que ha ocurrido, hay diversas formas de cómo enterarnos. Digamos que si tuve la oportunidad de enterarme de una manera no tan correcta, si yo tengo la oportunidad de informar a alguien cercano a mí, si me enteré como hermana, Dios guarde, y tengo que informarle a mis padres o a mis abuelitos, hay que buscar la mejor forma de hacerlo. Y si usted entiende que quizás debe acompañarse de un profesional de la salud, hay muchos psicólogos dispuestos a acompañar en este proceso. Si usted entiende que debe acompañarse de un profesional, lo puede hacer, porque lo ideal sería que quizás noticias como estas se den de la manera más correcta para evitar quizás un impacto negativo de la mejor manera. La recomendación, proteger a nuestros familiares de esas noticias o a nuestros cercanos. Digamos que buscar la manera en cómo usted la va a decir, porque tarde o temprano hay que decirla, pero no es lo mismo usted decir una información de una manera directa a usted decirla de la mejor manera, entendiendo ante la persona que usted está, de una u otra manera. Y obviamente es importante en estos tiempos, quizás aquellas personas que no han perdido a nadie directamente, tratar de reducir el tiempo que usted invierte en las noticias, tratar primero de buscar fuentes verídicas
y sobre todo tratar de buscar, de hacer pausas con relación a las redes sociales, a estos dispositivos inteligentes electrónicos, porque de una u otra manera nos intoxicamos. Por usar una palabra llana, nos intoxicamos cuando estamos constantemente pendientes al teléfono, pendientes a no perderme una información. Estos picos de dopamina, estos picos de cortisol nos van a afectar. Aún no hayamos perdido a nadie, muy probablemente muchos no podamos dormir en la noche o tengamos una pesadilla o nos levantemos mañana que no tuvimos un sueño reparador, porque nos ha impactado esto. De una u otra manera, lo creamos o no. ¿En qué medida una noticia negativa, a grosso modo, puede modificar tu percepción de la realidad? ¿Pudiera modificar tu percepción de la realidad y ubicarte en un estado de alerta permanente? Cuando estamos viendo este tipo de noticias de una manera persistente, continua y sin hacer una pausa, estamos en una especie de estado de alerta. Me mantengo como si mi cuerpo se preparara en posición de defensa. Mi cuerpo se mantiene, digamos, en una posición de alerta y ahí entonces sucede lo que comento, pues una descarga de catecolaminas, me elevo el cortisol, tengo más dopamina en mi cuerpo y me voy a mantener excitado, en una especie de mantenerme como si estuviera como activo siempre. Entonces, ¿Se hace adicto al organismo? Digamos que muchas veces, si no controlamos esto que menciono, pues llega un momento que ya es algo que usted lo hace de manera involuntaria. Fíjese que usted coge el teléfono y de una vez entra a Instagram a ver la última noticia. Entonces hay que primero reconocer. Lo que no reconocemos en la vida no tenemos la oportunidad de cambiarlo. Entonces, así sea con estas pequeñas cosas que estamos hablando ahora mismo. Lo ideal es tratar de ya hacer una pausa, ya es hora casi de ir a dormir, tratar de dejar de entrar a las redes, a los chats donde sabemos que nos vamos a topar con estas noticias y hacer una pausa.